¿Quién fue Ann Lee? ¿Quiénes fueron los Shakers? ¿Y por qué la consideraban su especie de Jesucristo? Hola a todos y a todas, yo soy Lidia y hoy vamos a hablar de una película muy especial, El Testamento de Ann Lee. Por supuesto que yo podría ponerme aquí a hablar de Timothée Chalamet y toda su polémica, pero yo sinceramente pienso que para eso ya tenéis 80.000 canales más y yo lo que quiero traeros aquí son reviews de películas y series más especiales. Por supuesto que yo también hablo de todo lo demás en mis shorts. De hecho, os publico todos los días reviews de series que salen nuevas, de películas que salen nuevas. Eso también lo hago y lo voy a seguir haciendo, pero también os quiero traer este tipo de reviews de películas que sé que no son tan conocidas o que no se les da tanta importancia. De hecho, esta película fue bastante ninguneada por los premios Oscar porque no la han nominado a ninguna categoría, y eso que la película, ahora os contaré un poco más sobre ella, pero merecía también un poco de más atención. De hecho, Amanda Seyfried para mí tenía que haber estado nominada a Mejor Actriz Protagonista y por supuesto llevarse ese Oscar. Sí, incluso por encima de Jessie Buckley, porque lo que hace Amanda Seyfried en esta película es para recordar, la verdad, no os voy a engañar. Desde el primer momento que ves la película te das cuenta de que se trata de un proyecto muy especial y por supuesto que parte de ese mérito se debe a la directora Mona Fastvold. Ella fue la co-guionista de The Brutalist, que como sabéis también estuvo nominada a los Oscar y fue una película, y es una película muy buena que os recomiendo por supuesto ver. Y además Mona, la directora noruega que dirige esta cinta, ya trabajó en proyectos anteriores con Amanda Seyfried. Hay una serie que se llama El largo río de las almas, que está disponible en España en Movistar Plus. En LATAM no sé por dónde la podréis ver, pero imagino que la podréis encontrar fácilmente. Y la actriz fue nominada a los Globos de Oro. Yo la verdad que esta serie no la conocía, pero seguramente la vea en algún momento porque lo que hace aquí Mona, como os digo, y Amanda Seyfried es espectacular. La película está inspirada en hechos reales y trata sobre la líder religiosa Ann Lee, que fue fundadora del movimiento Shaker en el siglo XVIII. Ella y sus seguidores llegaron a formar una de las sociedades más utópicas y más grandes en la historia de Estados Unidos, y sus seguidores, como os digo, la seguían a todas partes y la veneraban como si fuese ella su propia especie de Jesucristo femenina. Le cantaban, le rezaban, le bailaban. Pero antes vamos a hablar un poco de la historia de Anne, que es la protagonista de esta película. Anne nació y se crió en Inglaterra en una época muy dura. Ella no pudo ir a la escuela y no pudo estudiar porque ella pertenecía a una familia numerosa, era la segunda hija de 7 hijos más, era una familia bastante pobre, aunque el padre, su padre trabajaba, su madre creo que no, o no sé muy bien, no me acuerdo, pero el padre pues apenas llegaba a fin de mes. Y recordemos que por aquella época la industrialización no estaba tan avanzada, pero los niños y las niñas sí que trabajaban desde una edad muy temprana, sobre todo en casos de familias así que no llegaban a fin de mes y tenían que aportar también a la familia. También fue el caso de Anne, que con los 8 años empezó ya a trabajar en una fábrica textil y ella trabajaba como el resto de los niños de lunes a sábado 12 horas diarias o más horas sin descanso por una miseria de sueldo, por supuesto, y incluso los domingos tampoco podían descansar porque tenían que ir de nuevo a la fábrica para limpiar la maquinaria o hacer otras labores para preparar toda la fábrica para empezar la semana para el día siguiente, que era el lunes. Por lo tanto, era una vida, como os digo, súper dura.
La casa donde vivía Anne era muy chiquitina y todos estaban apretujados, pues imaginaos 7 hermanos más y sus padres. Entonces a Anne le tocaba dormir muy cerca de sus papás o prácticamente con ellos, y entonces ella empezó como a tener una cierta aberración a lo que eran las relaciones, pues me entendéis. Incluso llegó a decirle a su madre que se abstuviera, cosa que a su padre, por supuesto, no le hacía ninguna gracia, y por ello Anne recibía tremendas palizas, la verdad. Desde muy temprana edad, Anne decía que ella tenía visiones sobre lo divino. Ella, por cierto, por si no os habéis dado cuenta, era muy religiosa, igual que su madre. Entonces ella decía que ella tenía esas visiones, como os digo, era una niña muy sensible, muy sociable, muy buena desde que era pequeña, y ya de más mayor, ella y su hermano William, con esas condiciones de vida que os digo que no eran muy favorables, que no eran muy buenas, llevaron a ella y a su hermano a unirse a un grupo pequeño de gente creyente que se juntaban en grupo para rezar y también para confesar sus pecados y cómo liberarse un poco de ese peso. Y además en esas reuniones se empezaba ya a surgir ese movimiento que os digo de los Shakers. Pero ¿por qué los llamaban así? Y es que era porque ellos decían que con sus bailes, con sus tembleques, con sus movimientos, ellos conectaban así con el Cristo, ¿no? Con el Dios. Pues como os decía, ellos se reunían y expresaban su fe de una forma muy curiosa, bailando, cantando, estando en una especie de trance que, como os digo, se expresaban de esa manera. Gritos, movimientos, tembleques, y todo eso, la verdad que es muy curioso de ver, y por supuesto lo veis en la película. Entonces Anne así fue como descubrió una comunidad a la que aferrarse, digamos. Pero es que Anne, el sufrimiento de Anne no solo fue cuando ella era pequeña, sino de adulta. Ella había tenido 4 hijos y los había perdido a todos porque ni siquiera llegaban a cumplir 1 año, se morían todos, y eso se refleja muy bien también en la película. Tranquilos que yo solo estoy hablando por encima de la historia, no os estoy haciendo spoilers. La película nos presenta imágenes bastante gráficas de todo lo que le pasaba a Anne y a su comunidad. Es una película bastante cruda, con imágenes explícitas de algunas cosas bastante duras y fuertes de ver. Y también es un musical, por supuesto. Tiene bastantes números musicales, pero tranquilos, si no sois muy de musicales, la verdad que es una película que está muy bien hilada, tanto lo que es la historia como la voz de la narradora, como la parte musical donde ellos cantan y bailan, y la verdad que es una maravilla de ver. Y está todo tan bien hilado y tan bien hecho que tampoco es que es una cosa cansina de ver. No sé si me explico. No es que la película sea todo el rato de ellos bailando y cantando. No, hay algunos números, como os digo, de baile y de música y demás, que yo creo que es precisamente lo más interesante de ver, cómo se movían esos shakers, cómo entraban en esos trances en los que ellos entraban. Entonces, bueno, por ahí podéis estar tranquilos. Como os digo, si no os gustan mucho los musicales, es una película bastante llevadera en ese sentido, y para mí no tienen desperdicio, porque siempre es un gusto ver a Amanda Seyfried, pues eso, cantando y bailando, como ya la vimos en Mamma Mía, por ejemplo. Pero como os digo, no es Mamma Mía siquiera, porque tampoco hay tantos números musicales. Y como hablábamos antes, Anne Lee llegó a ser tan poderosa en ese sentido de que tenía tantos seguidores, que había migrado a Estados Unidos y ahí había formado una comunidad bien fuerte de Shakers,
la más grande, y pues obviamente eso no gustaba, ¿no? No gustaba mucho. Pero bueno, no os voy a desvelar nada porque quiero que veáis la película, que vayáis al cine a verla porque merece mucho la pena. Y además de que es una historia, como os digo, muy interesante y muy curiosa, tenemos aquí una interpretación de Amanda Seyfried que es muy poderosa. Yo creo, y no me equivoco diciendo que es la mejor de su carrera. Creo que siempre la subestiman un poco y como que no la valoran tanto como actriz, porque a lo mejor hizo películas como Las chicas malas y tal, que a mí, por ejemplo, Las chicas malas me parece un peliculón, la verdad. Pero bueno, claro, algunas personas directamente etiquetan según las películas que hayan ido haciendo las actrices y no les dan como esa oportunidad, digamos, de mostrarse en todo su registro, pero ya os digo que está espectacular Amanda Seyfried. O sea, dio todo de sí, todo lo que podía dar de sí, lo dio, yo creo. O sea, más no podía haber hecho esa mujer. Y como os digo, es una pena que esta película no esté ni nominada ni como tenida en cuenta, ¿no?, en la temporada de los premios. Y no sé, me parece un poco triste. No sé si es porque se estrenó un poco más tarde, aunque no tiene nada que ver, ¿no? Porque es una película de 2025, entonces la verdad que no sé cuál es el razonamiento, no sé si es que los Oscar, después de lo que pasó con Emilia Pérez, dijo no más musicales, no gracias. No sé, la verdad no sé cuál es el motivo, pero yo sí que pues he querido como aportar mi granito de arena y invitaros a ir a ver esta película que sinceramente si sois unos cinéfilos de verdad, por lo menos la vais a apreciar. A lo mejor no os gustará todo, pero apreciarla la vais a apreciar porque por fin vais a ver algo diferente, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ver? Algo distinto, algo que no hayamos visto antes, algo interesante, algo nuevo que nos cuenten. Y bueno, chicos y chicas, os quiero agradecer un montón a todos los que os habéis suscrito nuevos y nuevas. Yo siempre intentaré colgaros vídeos más largos y más como más curiosos, ¿no? Por aquí también, pero tenéis que tener en cuenta que, bueno, yo estudio, trabajo y hago un montón de cosas a la vez, entonces hago lo que puedo con los vídeos largos, pero bueno, intentaré siempre estar presente. De hecho, lo estoy con los shorts. Si me habéis descubierto por los shorts, sabéis que yo soy muy constante en mis redes sociales y en los shorts, pero que también os traeré vídeos así más largos y más curiosos. Y nada, eso os quería agradecer. Si me habéis descubierto por primera vez, os invito a suscribiros porque aquí hablamos de cine y series. Os mando un abrazo bien grande y nos vemos muy pronto. Chao.